Buenos días, hermanos. Buenos días, Dios los bendiga después de un largo tiempo, ¿verdad? Después de un largo tiempo ya, yo pienso que lo que más extraña al pueblo de Dios es venir a congregarse, es estar en las cosas del Señor, y después de tanto tiempo sin verlos, hermanos, es un gran placer y un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, hermanitos. Me da mucho gusto verlos. Entendemos, hermanos, que estas cosas van a pasar y quizá en esta generación nos tocó pasar este largo periodo, pudiésemos decir este ayuno de la ausencia de unos a otros, pero gloria a Dios, hermanos, ya estamos aquí, me da gusto verlos, que Dios me los bendiga y que de ahora en adelante, ¿verdad?, entendamos la importancia que es estar en una comunicación plena con Dios. Sabemos, hermanos, que es el principio solamente de algunas cosas, que la palabra de Dios está escrita, y lo que más nos motiva, hermanos, es buscar cada día de Dios. Yo entiendo que hay muchas personas que en su hogar quizá nos vamos a enfriar más unas que otras por la ausencia, la falta de motivación, pero entendamos, hermanos, que hay un propósito en este ayuno. Hablo del ayuno de la falta de venir a congregarnos. Hay un propósito detrás de esto, no solamente es la distracción que a veces nos gana más por buscar, hermanos, matar el tiempo que estamos aburridos. Recuerde que debemos de dedicarle un periodo al estudio y a la palabra del Señor. Les doy la bienvenida a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, el tema que vamos a estudiar hoy es bien interesante. Todos los temas que están en la Biblia son importantes, pero siempre va a haber algo, hermanos, en alguna parte bíblica que nos va a motivar o nos va a despertar más la atención que otro. Yo, como siempre les he dicho, hermanos, sí quiero que pongamos bastante atención. Si tiene alguna duda, hermano, usted levante la mano. Como se los digo, si yo no tengo la respuesta aquí, seguramente puede haber hermanos que la tengan. Pero quiero, hermano, que pongamos bastante atención en este tema. El tema yo lo he titulado Buscando la llenura del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro, hermanitos, que conforme vamos avanzando en el estudio, se nos van a ir abriendo muchas cosas. Si gusta sacar su Biblia, vamos a empezar con una lectura que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. Vamos a leer del versículo 31 al 35, y después de leerlo vamos a orar, y voy a dar la introducción en el estudio en estos versículos como base para entender lo que es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 35. Usted me dice amén cuando lo tenga. Y empezamos con la lectura. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Eterno Rey, Señor Padre, Dios, le damos las gracias, Padre mío, porque usted nos ha dado nuevamente, Señor, la oportunidad de venir al santuario. Padre, yo le pido, mi Dios, teniendo la presencia de Jesús entre nosotros, que usted, Señor, nos muestre, Padre, todas estas cosas que usted ha reservado solamente para su pueblo, y que solamente su pueblo es capaz de discernir. Señor, aquí hay parte de su pueblo, mi Dios, esperando, Padre eterno, Señor, esta bendición, mi Dios, y esperando, mi Dios, las palabras, Señor, que vienen en el Espíritu, para que nosotros podamos tener una vida más plena. Ayúdenos, Padre eterno, Señor, a conocer, mi Dios, su presencia,
que cada uno de nosotros, Señor, tenemos en nuestros cuerpos un templo, mi Dios, que necesitamos que se permanezca limpio, Señor, para que su Santo Espíritu habite en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos la gloria y la honra y le decimos amén. El tema, hermanos, es buscando la llenura del Espíritu Santo. Mire, hermano, si usted se dio cuenta, empezamos con una lectura que está en el libro del profeta Jeremías. Dice la palabra del Señor. Yo quiero que pongamos atención, le vuelvo a repetir, y si tiene alguna pregunta, levante la mano, yo hago una pausa y la trato de explicar. Amén. He aquí vienen días, en el versículo 31, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento se vivía bajo la ley. Había una ley escrita por Dios, dictada a Moisés. Se le conoce en las Escrituras como el libro de la ley de Moisés. Era una ley judicial que se aplicaba, hermano, a todos los estatutos y requisitos que puso Dios, que son aproximadamente 614 leyes y preceptos. En esa ley, hermanos, vemos que había leyes, dijéramos que eran fuertes, porque había sentencia de muerte cuando se rompían esas leyes, como personas que caían en la idolatría, que caían en adoración a cultos y ritos paganos. Una forma de que Dios exterminaba a esas personas era sentenciándolos a muerte. Si leemos, hermanos, entonces piense esto. Jeremías dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Si la ley del Antiguo Testamento era el pacto, ¿cuál sería la nueva ley o el nuevo pacto a la que Dios estaba refiriendo? En el mundo eclesiástico, en el mundo evangélico, se menciona y se dice que a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo vivimos bajo la gracia de Dios. Pero hay pasajes donde nuestro Señor Jesucristo dice, si tú me amas, tienes que respetar mi ley. Vivimos bajo la ley de Cristo ahora, pero ya nadie muere a pedradas allá afuera. Ahora la muerte de la que te señalan las Escrituras es de la muerte espiritual. Pongamos atención en esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Dios está hablando en el Antiguo Testamento bajo la ley que Él le había dado a su pueblo, ¿verdad? Y Dios está diciendo, viene un nuevo pacto. ¿En dónde entra ese nuevo pacto? Entra en la persona de Jesucristo. Escuche. Mire lo que dice Dios. En los cuales haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi ley, la han violado. Y lo mismo sigue pasando en la actualidad. La ley del Señor la seguimos violando. Yo les he mencionado a veces que gracias a la acción redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos evitado, hermanos, de que muchos de nosotros salgamos muertos de los templos. Muchas personas cayeron muertos con tener un mal pensamiento dentro del santuario. Y muchas personas morían, hermano. Todavía el libro de los Hechos nos habla de este matrimonio que le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, Ananías y Zafira. Mire, escuche. Cuando Dios está diciendo, el pacto que yo hice con sus padres, lo violaron. Yo voy a hacer un nuevo pacto ahora. Este nuevo pacto, Dios estaba refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Escuche. Y aquí vienen las palabras interesantes que dice Dios en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, refiriéndose al pueblo espiritual. Ahora, en esta actualidad, nosotros somos parte de ese Israel espiritual que Dios te quiere tener a ti como su pueblo. Dice Dios, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, escuche, en su mente y en su corazón. La ley del Antiguo Testamento, ¿en dónde estaba escrita? En un libro. Ese era el antiguo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto y la nueva ley de la que está hablando entonces ahora Dios?
¿En dónde la va a escribir? En tu mente y en tu corazón. Escuche. Ya no hay una ley judicial que te diga, usted es culpable y va a morir lapidado. O usted es culpable porque robó y tiene que pagar 4 veces o 5 veces el tanto de lo que usted había robado. Ahora, hermanos, si nosotros robamos, el único que sabe es usted y Dios. La mente y el corazón son los que van a albergar el nuevo pacto del que Dios está hablando aquí en Jeremías. Escuche. Estoy abriendo una puerta de la que Dios te está dando a conocer cuando Él dictó esta profecía al profeta Jeremías. ¿En dónde sería la nueva ley ahora entonces? En tu mente y tu corazón. Escuche, ¿qué es lo que nosotros como humanos traemos en la mente? Estamos pensando las cosas que luego queremos hacer, las cosas que sabemos. Cuente del 1 al 10. Usted ya lo trae en la mente, ¿verdad? Ya lo sabemos, la numeración. Sabemos el idioma que hablamos, ya lo tenemos en la mente, lo tenemos reservado, ya lo tenemos guardado. ¿En dónde está el corazón? ¿En dónde entra la nueva ley de Dios en el corazón para los cristianos? El corazón es el que bombea el amor, está alimentando al alma, es donde sale el amor. Escuche. Si usted es pueblo de Dios y usted es cristiano, entonces usted tiene que entender que usted tiene que amar la ley de Cristo. Ese es el nuevo pacto del que está hablando Dios en Jeremías. ¿Lo está entendiendo? Mire, esto es así. ¿Cuántas ganas tiene usted de venir a la iglesia? ¿Cuántas ganas tiene usted de leer la Biblia? ¿Cuántas ganas tiene usted de orar todos los días? Qué curioso es que cuando tenemos problemas nos ponemos a orarle a Dios porque nos duele el corazón la circunstancia que estamos pasando. Estamos buscando la ley de Cristo para que Dios nos dé ese consuelo. Pero que hay de los momentos que no tenemos deudas o estamos contentos o alegres. ¿Dónde queda la ley del nuevo pacto de la que habló Dios en Jeremías? ¿Lo está entendiendo? El tema, ¿cómo se llama? Buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué tuvimos que tocar este versículo? Porque usted va a entender que la palabra de Dios dice que usted es templo del Espíritu Santo. Y usted como templo, escuche, vamos a visualizar aquí el santuario. Empieza la alabanza y la adoración, ¿verdad? En la música. La palabra de Dios nos ha enseñado que este es el lugar santo donde están ustedes ahorita. Y el lugar santísimo es donde está la alabanza y donde se predica la palabra. Y Dios te asegura que viene el Espíritu Santo y conforme sea tu alabanza y tu adoración, es como Dios va a llenar este lugar. Escuche, cuando se predica la palabra de Dios, es dependiendo de la relación que tú tengas con Dios, como tú vas a sentir esa llenura. Dios no puede llegar, hermanos, a un lugar, en este caso tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu, y habitar en ti, si tú no tienes una relación plena con Dios. ¿Lo entiendes ahora? Porque yo solamente busco a Dios cuando tengo problemas. ¿Qué clase de ley, qué clase de pacto puedo yo agarrar con Dios así? ¿Sabe que por eso muchas personas no tienen esa pasión cuando llegan a las iglesias? Por eso muchas personas cuando está la alabanza, se está cantando y se está adorando a Dios, me siento tan indiferente en el santuario. Porque no he entendido lo que es la ley de Jesús y el nuevo pacto que Dios puso en la persona de Cristo. Y eso es lo que en este estudio yo quiero que nosotros vayamos entendiendo. Dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Quién conoce a Dios? No en su totalidad, pero ¿quién conoce parte de Dios? ¿Por qué Dios está diciendo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová? Hermanos, hay personas en las iglesias que no han entendido que Dios no es un señor, Dios no es un hombre, Dios es espíritu. El que es y se fue
tomó un cuerpo de hombre, Jesucristo, es Dios hecho hombre. Pero ¿por qué dice Dios? Nadie más va a enseñar, conoce a Dios. Está hablando del pueblo que verdaderamente haya tomado ese pacto, se lo haya puesto en su mente y en su corazón. Lo entiende. Yo les he hablado, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero es un Dios tripartito. Hemos puesto el ejemplo, si somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, usted ve a mi persona, Hugo Flores, este cuerpo carnal, pero tengo un alma y tengo un espíritu. También estoy hecho tripartito, como el que nos ha creado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es bajo la ley de Dios. En tu mente y tu corazón tú la tienes que tener. Por eso todos aquellos que verdaderamente conocen a Dios, ya no necesitamos decir, hey, conoce a Jehová, porque lo estás conociendo y empiezas a caminar con Él hasta la eternidad. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bajo la ley espiritual de Cristo, Dios ya te ha perdonado si tú verdaderamente te has entregado a Él. ¿Lo entiende? Ahora mire, vamos a observar, quiero poner un ejemplo. Si me acompaña usted en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, dígame amén cuando llegue a Hechos, capítulo 8. Me recuerdo que en los otros estudios me ganaban. ¿Ve? Ahora me espera. Hechos 8, vamos a llegar al versículo, llega al versículo 14, vamos a leer el 14 al 17, ¿ok? Aclarando dudas en estos versículos. Dice Hechos 8 en el versículo 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire qué interesante es esto. Escuche. Samaria. Samaria era una ciudad donde habitaban personas que se mezclaron, judíos de la deportación con otras razas que no eran los judíos, y salieron los samaritanos. Por eso el judío y el samaritano casi no tenían comunión. Incluso los insultaban y les decían les ponían el apodo de perros a algunos de ellos. Los veían indiferentes. Fíjense lo que dice el texto bíblico, ponga atención. En Samaria recibieron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando está predicando? Está dando el mensaje, está llevando la palabra. Escuche, recibieron la palabra, ¿verdad? Y se bautizaron, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la palabra? Mandaron a los apóstoles para que oraran por ellos y recibieran ¿a quién? Al Espíritu Santo. Escuche, no toda la persona que acepta a Cristo y se bautiza tiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está mostrando el texto bíblico aquí? Que nosotros, cuando levantamos la mano y recibimos a Cristo y nos hemos bautizado, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Es imposible, hermano, que toda tu vida mantengas la llenura del Espíritu Santo, porque somos personas que pecamos con el pensamiento, con malas acciones a veces.
Yo siempre les he dicho que el cristiano, sus pecados son pasivos, no son activos, no buscamos pecar. Pero somos humanos y eso nos hace ser imperfectos. Hay muchas personas en las iglesias que dicen, yo soy cristiano, sí, gloria a Dios. Y ¿sabe? Ya te bautizaste, ya me bauticé. Pero ¿cuál es el error que han tenido ellos? Que en su mente y en su corazón no han puesto la ley para buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Lo entiende? Escuche, si la palabra me está diciendo, yo creo en el Señor Jesús, yo lo he aceptado, yo tengo que alimentar mi cuerpo del Espíritu Santo. Mire, le voy a adelantar algo. El libro de Hebreos explica con una perfección tan asombrosa a la persona de Cristo como sumo sacerdote. Escuche, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, el sumo sacerdote una vez al año sacrificaba al cordero para el perdón de toda la nación de Israel. Había un sumo sacerdote, pero era un humano común y corriente como yo, que tenía pecados y fallaba. Para que Dios, la presencia de Dios, llegara en esa nube, en el Shekinah, tenía que haber una comunión esencial en un arrepentimiento del pueblo. Tener fe en ese arrepentimiento, en el sacrificio del cordero. Y cuando la presencia de Dios bajaba, el sumo sacerdote estaba ahí. Escuche, adentro del santuario. Es exactamente lo mismo. El sumo sacerdote del pueblo cristiano se llama Jesucristo. Y si nosotros no tenemos a Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón, no puede haber una nueva ley, un nuevo pacto con nosotros. ¿Cuándo va a llegar el Espíritu Santo en ti, que tú eres el templo de Dios? ¿Lo entiendes ahora? ¿Será por eso que a veces me siento tan vacío y me siento más vacío que lleno de Dios? Qué curioso. Hermano, la intención de mi corazón de este estudio es entender que tenemos que buscar todos los días la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo entiende ahora? La decisión es tuya. Si tú quieres ser un templo vacío, un templo adornado. Hay muchos templos, como los templos de los fariseos, que solamente eran palabrerías y ponían las costumbres de los hombres sobre la ley de Dios. El verdadero templo cristiano es el que busca todos los días la presencia de Dios. Hermano, yo no sé, ¿qué tiempo le dedicas a la oración? ¿Cómo está tu templo con Dios? ¿Ve qué importante es buscar la presencia del Espíritu? ¿Sabes que el sufrimiento se basa muchas veces también, hermano, en la relación que nosotros tengamos con Dios? Quiero que pongamos atención aquí mismo en Hechos 8, pero quiero que comparemos. Vaya al versículo 9, mire lo que dice el texto. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pásese al 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues
de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón es un claro ejemplo de personas que levantan su mano, aceptan a Jesús y se bautizan, pero no han empezado a tener una relación con el Espíritu Santo. Muchas personas, hermanos, en las iglesias, escuche lo que le voy a decir, han aceptado a Cristo, se han bautizado, pero no les ha dado por buscar la llenura del Espíritu Santo. Muchas personas en las iglesias han aceptado a Cristo, escuche, se han bautizado y solamente llevan la Biblia a la iglesia los domingos y los días de estudio. Muchas personas que han levantado la mano y dicen: yo acepto a Cristo, se han bautizado y tienen la Biblia abierta en un salmo ahí en la sala de su casa esperando que les espante y les ahuyente los demonios. ¿Entiende ahora por qué en las iglesias, y hablo de todas las iglesias, por qué hay mucha controversia, hermanos? ¿Por qué hay muchos pleitos? Hermano, Dios sabe que tú te vas a enojar. Por eso en las cartas del siervo Santiago dice: hey, pero no amanezcas enojado. ¿Entiende por qué hay muchas personas, escuche, que han pasado, ya no les voy a hablar de días y semanas o meses, años, que no se hablan en las iglesias? La pregunta sería: ¿estás seguro que tú eres salvo? Si Cristo dijo: si tú no perdonas los pecados de los demás, mi Padre no te va a perdonar. Oiga, Señor, pero yo soy cristiano. Eso es mentira. Cristo no miente. Una persona que tenga rencores con otra persona, sea quien sea, ya no hablo de un hermano en la fe, no, hablo del vecino que ya le ponchó 5 o 6 pelotas a mi hijo y quizás hasta me rayó mi carro. Pero si yo lo odio, Dios no me va a perdonar, porque Dios perdonó al más vil que aceptó a su Hijo Jesucristo. De tal manera Dios amó al mundo, lo entiende ahora. Pero a ti te va a costar trabajo si tú no buscas tener una llenura con Dios, si no buscas de su Espíritu, ¿lo entiendes? Hermano, el ser cristiano no solamente es bien bonito, que incluso ya ahora cuando llenas una solicitud, hay solicitudes que te dicen qué ley, qué religión procesas. Y es bien cool para los jóvenes en la escuela decir: yo soy cristiano. En el trabajo pongo las alabanzas y me rompo la garganta para que todos los que llegan de ahí sepan que soy cristiano. Pero cuando uno del mundo pone música de las que a ellos les agradan, los estoy maldiciendo. No es fácil, menos si no tenemos la intención de buscar a Dios todos los días en oración. Continuamos. Hay un versículo clave que quiero traerlo. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Usted me dice amén cuando llegue. Ahí atrásito está, luego, 14. Miren las palabras tan hermosas que dice nuestro Señor Jesucristo. Dígame amén cuando llegue a San Juan 14. En el versículo 15 dice nuestro Señor Jesús: si me amáis, guardad ¿qué? ¿Guardad qué? ¿Qué dice Jeremías 31 al 35? ¿De qué habla Dios? De un nuevo pacto, ¿se acuerda? ¿En dónde va a poner Dios esa ley? ¿En dónde?
mente y corazón. ¿De qué está hablando Jesús? Cuando Jesús está diciendo, si me ama, guarda mis mandamientos. Un mandamiento, escuche, está bajo una ley. Vivimos bajo la ley de Jesucristo, hermanito. ¿Lo sabe? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Yo suelo preguntarle siempre esto. Levante su mano en su mente nada más. No la levante para que... y usted va a decir amén o usted dice ouch. ¿Usted ha guardado la ley de Jesús? ¿La hemos guardado? Ahí se va a ver qué tanto amamos al Señor. Qué difícil está este tema. A mí me arden las orejas, se lo prometo. Sigo, mire lo que dice Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté ¿con quién? Con vosotros para siempre, con ustedes para siempre. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. ¿A quién y para quién van dirigidas las palabras de Jesucristo? Para todo cristiano que es templo del Espíritu Santo. Escuche, Jesucristo ya le rogó y le pidió a su Padre para que su Espíritu habite en usted. Mire esto, cualquier otro demonio o entidad, esos falsos dioses, te quieren destruir. Hay una gran cantidad en el mundo. Desgraciadamente, la puerta a la salvación es así, estrecha. Y el infierno es angosta. Estamos hablando de un promedio de 60-40, 70-30 de los que se van a perder. Y esa gente ciega, cegada por Satanás, miran y hay muchas deidades, se han hecho muchos dioses. Van y les rinden cultos y ese demonio lo que quiere es destruir. Dios, el único Dios verdadero, es el único Dios que quiere tener una relación contigo. Estar viviendo en ti, adentro de ti. Quizás no nos hemos dado cuenta, no nos habíamos dado cuenta que el Dios que tenemos es tan grande que Él quiere ser parte de ti. Por eso Jesús dijo, yo le voy a rogar al Padre para que Él te envíe otro consolador. Mire qué Dios tan bueno tenemos, que a pesar de que no buscamos la llenura del Espíritu Santo, cuando tenemos problemas nos doblamos, le pedimos y Dios nos da ese consuelo. ¿Qué pasaría si todos los días doblamos rodillas delante de Dios? ¿Usted se imagina lo fuerte que sería el pueblo de Dios? Por eso Pablo no le tenía miedo a la muerte. Por eso todos estos siervos no tenían miedo a morir, porque estaban llenos del Espíritu Santo. El morir en Cristo es la máxima ganancia que nosotros podemos tener. ¿Lo entiende ahora? Mire, seguimos. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en ustedes. Platique con una persona del mundo, platíquele de Dios y luego no quieren saber nada de Dios. Y quizás si por atención, porque esa persona tiene buenos modales, quizás lo va a escuchar. La gente no ha entendido que la naturaleza de Dios es espíritu. A Dios hay que buscarlo en espíritu. La gente no ha entendido que Jesucristo es Dios hecho hombre, pero no por eso dejó de ser Dios. Por eso Él como hombre buscaba todo el tiempo la presencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes, a vosotros. Cristo hablando como Dios. No los voy a dejar huérfanos. Nuestro Padre espiritual. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Sigo.
Buscando la llenura del Espíritu Santo es el tema, ¿se acuerda, verdad? Ahora mire lo que le voy a decir, hermano. Tenemos que entender, para poder asimilar más este estudio, lo que es una morada. Lo que es una morada. ¿Qué es una morada? Una morada es un lugar acondicionado para que viva alguien o algunos. ¿Cuál sería la diferencia entre casa y entre hogar? La casa es el material. Esa es la casa. ¿Cuál es el hogar? El hogar es donde se centra todo el amor de las personas. El hogar familiar. Hay muchas casas que no son hogares, ¿sabía? Viven personas, pero no hacen un hogar. Un hogar es un lugar donde hay armonía. Yo creo que a usted le ha pasado esto. Usted ha llegado quizá a visitar a otra persona por algún motivo, alguna razón, y cuando sale de ahí sale con un dolor de cabeza. Ahí no hay armonía, ahí no existe Dios. Esas casas que están llenas de palabrerías, de borracheras, ahí no está la presencia de Dios. Y quizá usted se sienta mal de estar ahí. O los jóvenes cuando han ido a visitar a alguien, algún compañero de la escuela, y este fuma a escondidas de los papás, y usted ha entrado a la habitación de este muchachito o jovencita, usted enseguida va a sentir ese repudio, ese ambiente. El hogar se caracteriza por donde hay amor, hay amistad. Una morada, hermanos, es un lugar especial en donde va a vivir alguien en armonía y con amor. Pero si hablamos de la morada del Espíritu Santo, entonces vamos a entender que es un lugar que está acondicionado para que vivamos teniendo la ley de Jesús en nuestra mente y a Dios en el corazón. ¿Lo entiende? Esa es una morada. Esa es una morada. Es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu Santo. Usted es el templo, es lo que dice la Escritura. Y si usted es morada del Espíritu Santo, ¿qué es lo que usted necesita hacer entonces para que su morada, su templo, su cuerpo esté llena del Espíritu de Dios? Buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad? Fue lo que Dios nos prometió en Jeremías 31. Hay un buen número de referencias en las Escrituras, hermanos, que apoyan esta conclusión. Vamos a observar, ¿ok? Primero, vaya conmigo aquí mismo en el Evangelio de San Juan, vaya al capítulo 7. Vaya al capítulo 7. El Espíritu Santo, hermanos, es un regalo precioso para todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, sin excepción de personas. Necesitamos tener fe y creer en el Señor. Le dije que llegara a San Juan 7, vamos al versículo 37. San Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. El que cree en mí. ¿Cuál es el punto principal para que el cristiano empiece a tener llenura? Que el cristiano empiece a ser lleno del Espíritu Santo. Creer en Cristo. Pero no solamente es creer en Cristo. Cuando nosotros decimos que Jesús es mi Señor, es no solamente decir es que Él es mi Señor, no. La palabra Señor en la Biblia significa que yo dejo que Cristo
se enseñoree en mi vida. Yo puedo decir, Jesús es mi Señor, pero hago lo que yo quiero. No respeto la ley de Cristo, por lo tanto no lo amo. Como Cristo dijo, si tú me amas, ¿qué dice el Señor? Tienes que hacer mis palabras, mis mandamientos. Cuando yo, hermano, escuche por necesidad lo hago, yo dejo que Jesús sea mi Señor entonces y mi Salvador. Cuando Cristo te está diciendo, de tu interior correrán ríos de agua viva, esa es la comunión en plenitud que cada día nosotros tenemos que tener buscando la presencia de Dios. Tus palabras pueden servir. Dios te puede usar como un gran consuelo, que en tus palabras salgan para personas que verdaderamente están afligidas. A eso se refiere la Escritura. Vamos a tocar un segundo punto, hermanos. Me quedan 9 minutos escasos. Vaya conmigo a Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1 y dígame amén cuando llegue, ahí me espero. El Espíritu Santo es otorgado, hermanos, en el momento de la salvación. Vamos a escudriñar un poco estos versículos. Apúntenlo, por favor, estos son bien importantísimos. Toda la palabra de Dios sí es interesante, es importante. Pero cuando yo le digo que es importantísimo, me estoy refiriendo al tema, ¿ok? ¿Ok? Cuando usted lea profetas mayores y profetas menores, no es que los profetas menores sean menos importantes que los mayores, no. Se les dice profetas menores porque sus escrituras son más cortas que los que profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, ¿ok? A eso se refiere la escritura. Mire, Efesios 1, vamos a leer en el versículo 11. Voy a leerles 3 versículos y los explico. En él asimismo tuvimos herencia, refiriéndose la escritura a nuestro Señor Jesús, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habla de las arras del Espíritu Santo. ¿Quién es las arras del Espíritu? El mismo Espíritu. Escuche. Cuando usted acepta a Cristo verdaderamente, llega el hermano José Pérez y oye la prédica, y en estos momentos él se arrepiente de su vida pasada y acepta a Jesús como su único Señor y Salvador en su corazón. A Dios nadie le puede mentir. Dios lo mira y ve que abre su corazón. Cristo dice, yo llego y toco la puerta. Dios es un caballero, Dios no quiere nada a la fuerza. Cuando usted abre su corazón y Jesús entra, Dios llega en su espíritu y le pone un sello. José Pérez es propiedad mía. Ya nadie me lo puede quitar. La Biblia nos menciona, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Porque desde el momento que Dios ha hecho todos los hombres, desde Adán hasta el último que va a ser, Dios los ha predestinado. La misma palabra dice que Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso se ocupa la palabra predestinado. ¿Por qué muchos se han perdido? Porque no han buscado a Dios. Dios nos ha dado la libre decisión, el libre albedrío, la propia voluntad para buscarlo a Él. Dios no quiere un robot. Y muchos no han entendido lo que es la predestinación.
Pero la predestinación de Dios quiere que todos seamos salvos, pero está también en tus manos que lo busques. Las aras es el mismo espíritu que te pone un sello. Por eso la Biblia dice que a los hijos de Dios ni hechicería, ni agüero, ni brujería. Usted puede llegar a su casa y si ve tierra de panteón, recójala para la maceta, no pasa nada. Yo he escuchado gente, oiga lo que le digo, que va a las iglesias, que oye que un pájaro o un tecolote canta y ya están aterrorizados. ¿En dónde está el poder de Dios? ¿Es más poderoso el de un ave que el mismo Dios creó? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el corazón de esas personas? Voy cerrando. En Efesios, en 2 de Corintios, llega el capítulo 1, 2 de Corintios, capítulo 1, va a llegar al versículo 22 y me dice amén cuando llegue. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice la Escritura, el cual también nos ha sellado, hablando de Dios, y nos ha dado las aras del Espíritu. ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestros. ¿En dónde iba a poner la ley del nuevo pacto Dios? En la mente. ¿Y en dónde? Es la misma ley. La misma ley. En tu mente y en tu corazón. Tu mente y en tu corazón. Vaya conmigo ahí mismo al capítulo 5, ahí en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a cerrar con estos versículos el estudio el día de hoy. Versículo 1, ¿lo tiene? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, escuche, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios ¿qué? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación ¿qué? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué? Sí sabe de qué está hablando Dios, ¿verdad? La Biblia dice que todos vamos a ser un cuerpo. Mire, escuche. Si no hemos entendido cuando la Escritura dice que todos somos, todos, usted y cada uno de nosotros, formamos parte de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia, todas las iglesias locales en el mundo forman la iglesia universal. Y la iglesia universal, la Escritura dice que es ¿quién? Jesucristo. Escuche, estoy hablando de espiritualidad. Por eso la Escritura dice, si mi hermano Roberto, él está enfermo, a mí me tiene que doler y me tengo que preocupar por él. Si la hermana se enferma o la hermana tiene un problema, a mí me tiene que doler. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso la Escritura siempre te exhorta, oren unos por otros. Pero tenemos que orar por aquellos que están perdidos también, porque es la preocupación de Dios. ¿Qué tan difícil es a Dios salvar al mundo entero? Entonces, ¿para qué muere Cristo? Hermano, la iglesia no es venir a estar sentados.
La iglesia no es saludarte y decirte, hermano, Dios te bendiga. La iglesia es sentir que tú eres parte de Jesucristo. La iglesia es sentir que cuando yo vengo, viene mi hermano, viene mi hermana, sentir que son parte de mi espíritu, porque todos formamos un cuerpo que se llama Jesucristo. ¿Entiende por qué no se puede concebir, hermano, que haya pleitos en las iglesias? ¿Entiende por qué no se puede concebir que el predicador, en un momento de enojo, yo sé los problemas del hermano y de la hermana, y en mi prédica agarro y arremeto contra ellos? Ahora entiende, hermano, lo que Dios quiere para tu vida. Buscando la llenura del Espíritu Santo. Dice el Señor, no contristéis al Espíritu que mora en vosotros. Con esto cierro. Empecemos hoy. ¿Por qué dejarlo para mañana? Qué tan bueno es nuestro Dios que cuando tenemos problemas, Él nos ha dado el consuelo. Y muchas veces, hermano, nos da la solución inmediata. Escuché un testimonio de una señora que decía, tengo 20 años orando por mi marido y no deja la borrachera. A ver, pastor, dígame. Bueno, ¿en dónde está el milagro que tanto usted ha orado antes? No, pues he orado mucho ya estos últimos. Bueno, ahí está el milagro. Dios quiere que usted ore todos los días. Y quizá en el último día de vida de este hombre Dios le dé la salvación. Dios es fiel. Nosotros no tenemos derecho a reclamarle nada a Dios. Tenemos derecho a preguntarle. La clave está, hermanito, buscar a Dios todos los días. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para cerrar este estudio. Amén. Y lo vamos a continuar la semana que viene con la bendición del Señor. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, queremos, Señor, darle las gracias, pero también queremos pedir perdón. Porque yo reconozco, Señor, mi apatía, mi frialdez. Reconozco, Señor, que he sido ausente, Padre bendito, de buscar su Santo Espíritu. Por eso, Señor, con el corazón en la mano y teniendo a Jesús en medio de nosotros, le pedimos perdón, Dios. Ahora entiendo, Señor, que no es lo mismo tenerlo en mi mente y estar hablando con usted, si no lo busco en plenitud. Padre, perdónenos. Padre, y que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, que levante su mano con un corazón contrito y humillado, mi Dios, empecemos a tener, mi Dios, la llenura del Espíritu. Ayúdenos, Señor. Yo tengo muchos defectos y me he cansado, Señor. Incluso, Padre, a veces he hasta tenido vergüenza de estarle pidiendo el perdón todo el tiempo por las mismas faltas, pero necesito hacerlo. Ayude, mi Dios, a cada uno de nosotros, los que verdaderamente, Padre, necesitamos de usted. Yo le pido, mi Dios, que usted bendiga, Señor, este día, que bendiga a todos y a cada uno de nosotros aquí presentes, Padre, que prepare nuestros cuerpos, mi Dios, para una alabanza plena. Permítanos, Señor, bendecir su precioso nombre, bendecirlo a usted, así como bendito es el Espíritu Santo, bendito nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre bendito, mi Dios, por el mundo entero, por nuestros países, Señor, nuestras familias. Oramos por Israel, Padre eterno, bendiciendo su nombre, Señor, teniendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y en Él le damos la gloria y la honra y le decimos amén. Que Dios los bendiga, hermanos.